lo que haríamos es ver cuál es el plano más cercano al origen, ¿sí?, que podemos definir para, y que tenga que ver con este plano que estamos analizando acá. Ese plano, bueno, un poquito de álgebra y no mucho más, me determina nuevamente un valor n que va a ser múltiplo, y entonces ese valor n que va a ser múltiplo me permite definir como ese n dividido el valor m que teníamos, ¿sí?, para cada eje. O sea que, fíjense ustedes que el valor h está relacionado con la inversa de este valor, ¿sí? El valor k está relacionado con el recíproco de este valor, y el valor L está relacionado con el recíproco de este valor, ¿sí? O sea que vamos a hacer la notación en términos de la recíproca, o el recíproco, de los puntos donde el plano corta los ejes, ¿sí? Eso me va a definir a mí los valores h, k y l. De esos valores vamos a obtener el que más cerca del origen que hemos elegido esté, o sea, el de menor índice, para lo cual lo único que tenemos que hacer es determinar cuánto vale este como un múltiplo, ¿sí? Y entonces ahí nos vamos jugando un poquito con las matemáticas, podemos llegar a esto. Pero, digamos, en definitiva es eso, encontrar estos valores y sacar el que más cerca del origen está. Eso implica determinar el común múltiplo, ¿sí? Así como definíamos familia de direcciones, podemos definir familias de planos. ¿Y cuál es la característica común que tienen estas familias de planos? Pues lo que dijimos, o sea, desde el punto de vista cristalográfico, tienen las mismas propiedades. Tienen las mismas propiedades, ¿sí? Y por supuesto, a los planos los vamos a anotar con los índices HKL entre paréntesis. ¿Se acuerdan que las direcciones las anotábamos entre corchetes, ¿sí? Y la familia de planos la vamos a anotar con el valor HKL más simple de esa familia, que esté, como es, encerrado entre llaves. En definitiva, todos los planos paralelos a este van a pertenecer a la familia, pero a su vez habrá planos que están en otra posición, en otra condición, y que tienen las mismas situaciones, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo simple, a ver si lo tenía por acá. Digamos, pensemos en esta estructura, o en esta estructura, que la vamos a ver mejor, ¿sí? Digamos, nosotros podemos definir este plano, ¿sí?, el plano que está acá arriba, ¿sí? Podemos definir su paralelo acá abajo, ¿sí? Pero también podemos definir este plano, ¿sí? O también podemos definir este plano que toca los 4 átomos de este lado, ¿sí?
Esos planos son todos equivalentes, todos tienen las mismas características. ¿Se dan cuenta? Podemos definir este plano diagonal acá, ¿sí? Este plano diagonal acá. Pero también podemos definir este plano diagonal acá. Y esos planos tienen la misma característica. ¿Se entiende? ¿Mm? ¿Se ve eso? Bueno, también tiene la misma característica que ese plano diagonal, un plano diagonal como este, por ejemplo. ¿Está? O sea, toma estos dos átomos y sale en diagonal para acá y toma estos dos, ¿sí? Y por supuesto pasa por el medio del centro. O sea, son todos planos que son equivalentes. Todos planos que son equivalentes. ¿Mm? Porque en definitiva, que yo haya decidido poner en este sistema un origen de coordenadas como por ejemplo este, para hacer ABC, o que se me haya ocurrido ubicar un origen de coordenadas como por ejemplo este, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Bueno, este tipo de situaciones se van a repetir para los distintos tipos de plano que yo quiera definir, tanto acá, como acá, como acá, como inclusive acá. ¿Está? O sea, en cualquier tipo de estructura cristalina yo puedo definir planos y direcciones, familias de planos y familias de direcciones. ¿Mm? Esto, por ejemplo, ¿eh? Eh, digamos, este plano que tengo acá, este plano de la capa A que tengo acá, es igual a este plano de la capa B que tengo acá, nada más que de la capa B solo dibujé 3 átomos, pero esto es un plano infinito y esto es otro plano infinito, y este capa B que tengo acá abajo también es otro plano infinito. Y lo mismo puedo decir para esto, donde acá tengo una capa B, acá tengo una capa A y acá tengo una capa C. ¿Sí? Sin embargo, este plano, estos son 3 planos paralelos, o sea que 3 planos iguales y paralelos, o sea que entre este plano y este plano hay una distancia, y entre este plano y este plano hay una distancia, y esas distancias son iguales porque estos planos son equivalentes. Lo mismo pasa acá, acá tendré una distancia entre este plano y este plano, y acá tendré una distancia, la misma distancia entre este plano y este plano, ¿sí? Y son planos equivalentes. Y así podría ponerme a analizar distintos planos, por ejemplo, eh, yo puedo ver qué pasa con un plano como este, con un plano como el que toca a estos, el que pasa por estos 4 átomos, ¿sí? Buscar el próximo, el más próximo de los planos de los planos iguales a este, un plano paralelo más próximo que pueda encontrar, y ver cuál es la distancia que hay entre esos dos planos, ¿sí? Esa distancia interplanar, ¿sí? ¿Se les cortó? No, profe, hace un ratito se había cortado, pero ahora está andando perfecto. Bueno, perdón. Este, también, es parte de todo esto también. ¿Eh? Este,
Y las distancias interplanares tienen que ver con la geometría de la estructura cristalina, ¿sí? Y para cada sistema es posible determinar la distancia entre planos paralelos, y lo que nos vamos a encontrar es que cuanto más altos son los índices, la distancia interplanar es mayor. Eso, supongan ustedes que esto que están viendo acá son es una capa, ¿sí? Una capa de átomos, y que esta capa de átomos se repite hacia atrás de la pantalla y hacia adelante de la pantalla. Entonces acá tenemos cada uno. Esto, por ejemplo, sería la traza de ese plano, y esto sería la traza sobre la pantalla de ese otro plano que cruza la pantalla en forma perpendicular. Y, digamos, esto que tengo acá sería la traza de ese otro plano. Bien, cuando nosotros nos ponemos a analizar este tipo de cosas, vamos a ver que estos planos rojos que dibujé acá, ¿sí? Que están a una distancia d, ¿sí? Bastante grande, y cuando analizo la distancia d que hay entre estos planos azules paralelos que tengo acá, o cuando analizo qué pasa con la distancia d de estos planos amarillos que tengo acá, ¿sí? Entonces me voy a encontrar con que los valores de D van a cambiar y van a estar relacionados directamente con los índices de los planos, ¿sí? Y en el plano es más o menos fácil de ver, por ahí en el espacio no tanto. La distancia para cada sistema tiene una forma de calcularla. Por ejemplo, el sistema cúbico, la distancia es la distancia, por ejemplo, si esto es un sistema cúbico simple, por ejemplo, ¿sí? Más allá de que acá tengamos átomos cruz y, y punto, yo podría plantear que, bueno, esto que tengo acá es A y esto que tengo acá es A, ¿sí? Ese sería mi sistema de coordenadas. Profe, está muteado. Está muteado, profe. Ahí estamos. Se desconectó en serio ahora. Vamos a volver a compartir. Bien. Entonces, estos valores H, K y L están relacionados con el tipo de plano que esté utilizando, calculado de la forma que vimos antes, ¿sí? Y la distancia, entonces, entre los planos, la distancia interplanar, ¿sí? Va a estar relacionada la distancia interplanar de, por ejemplo, en este caso, de 1 en este caso, de 2 en el otro, va a estar relacionada directamente con quién es A,
y quiénes son H, K y L. ¿Está? Cuando buscamos sistemas un poco más complejos, como por ejemplo el hexagonal, bueno, las cosas se nos complejizan un poco y si vamos a sistemas bien complejos, lo que vamos a encontrar es que por ejemplo, para el sistema triclínico tenemos que resolver un sistema de determinantes para poder calcular la distancia interplanar. Pero las formulitas para determinar la distancia interplanar están en cualquier libro básico de cristalografía, ¿sí? Es una tablita, yo creo que la puse en alguna de los ejercicios que planteamos. ¿Sí? Para que ustedes vean un poquito, aquí tenemos la red de la estructura del diamante, así se vería el plano, la familia de planos 1, 0, 0, ¿sí? Así se vería la familia de planos 1, 1, 0, así se vería la familia de planos 1, 1, 1. Si pensamos un poquito de qué se trata esto, lo que en realidad estamos diciendo es que para un sistema como este, ¿sí? Para un sistema como este, en el cual nosotros podemos dibujar nuestro cubito, tendría que haber dibujado de otro color, pero bueno, ya estamos. ¿Sí? Suponiendo que eso sea un cubo, ¿sí? Digamos, esto es X, esto es Y, y esto es Z, ¿sí? Si estamos en un sistema cúbico, A, B y C son iguales. Entonces, este cubito, que es la primer celda unitaria que tengo y que después por traslación, corriéndola determinado número de veces según el eje X, determinado número de veces según el eje Y, determinado número de veces según el eje Z, me va a ir generando la distribución de puntos en el espacio, la distribución de la estructura, ¿sí? Pero bueno, nosotros aquí ya podemos empezar a distinguir algunos planos. Por ejemplo, esto que tengo acá, ¿sí? Este costado, ¿sí? Es según decíamos nosotros, en el eje X esto es igual a 1, ¿sí? La distancia en la que corta es igual a 1, en el eje Y la distancia que corta es igual a infinito, ¿sí? Y en el eje Z la distancia que corta es infinito. ¿Está? Por lo tanto, si yo tengo que calcular los valores HKL, ¿sí? Es la inversa de esto. 1 sobre 1 es 1, 1 sobre infinito es 0, y 1 sobre infinito es 0. O sea,
que ese plano que tengo ahí, que me define la cara de este eje, esta cara de este cubo, es el plano 1, 0, 0. Y si tuviera que definir esta cara del cubo, aquí ¿qué tendría? Aquí tendría que al eje X, al eje X y al eje Y los corta en infinito, ¿sí? Y al eje Z lo corta en 1. Por lo tanto, ese plano será el 0, 0, 1. Calculen cuál sería el nombre de este plano, ¿sí? Y después, este plano que está acá atrás, este plano que está acá atrás, y este plano que está acá atrás, ¿sí? Son paralelos a los anteriores, o sea, son de la misma familia. De hecho, estos planos, el 100, el 001, el 010, y si viéramos un cubo en el cuadrante opuesto, ¿sí? Lo tendríamos con signos menos, ¿sí? Entonces, todos esos planos pertenecen a la misma familia, ¿eh? Y ahí tenemos una buena serie de planos. ¿Qué pasa? Uy, borré lo que no quería, bueno. Y sigo borrando lo que no quería. Bien, bien, ahí estamos, ¿sí? ¿Qué pasa con un plano como, por ejemplo, este? Y bueno, ese plano ya corta a mi eje X en 1 y a mi eje Z en 1 y a mi eje Y en infinito, o sea que será un plano del tipo 1, 0, 1. ¿Está? Con lo cual, si yo analizara un plano como este, ¿sí? Que corta al eje X en 1 y al eje Y en 1, tendría un plano 1, 1, 0, ¿sí? Que es ni más ni menos que esto que estoy viendo acá. En definitiva, todos los planos 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, etcétera, ¿sí? Son planos que pertenecen a la misma familia de planos. Y entonces, ¿cuál sería el plano que me identifica esta situación ahí en el cubo? Pues bien, ese plano que me identifica esa situación es un plano que 1 sobre 1 me va a decir que corta al eje X en 1, 1 sobre 1 me va a decir que corta al eje Y en 1 y que corta al eje Z en 1. ¿Está? Por lo tanto, ese es un plano que puedo pensar que es de esta forma. ¿Se ve? Pero también puedo pensar en un plano de la misma familia que sea como este. ¿Sí? O también puedo pensar en un plano de la misma familia que sea como este. Y así sucesivamente.
¿sí? Esas son las familias de planos. Bueno, entonces, cuando nosotros miramos a nuestro sistema en forma desde una perpendicular a la familia de planos 1, 1, 1, en el caso del diamante vemos esto. Cuando lo miramos desde un plano perpendicular al 1, 0, 0, ¿sí? Vemos esto, y cuando lo miramos desde el 1, 1, 0, que eran las diagonales esas que van paralelas al eje Y, por ejemplo, vemos esto, ¿sí? Eso es un poco la idea de cómo podemos analizar nuestros planos, ¿sí? Dentro de esta situación, ¿sí? Lo que nosotros vamos a analizar es, bueno, ahora, esto, ¿cómo se aplica en los distintos tipos de materiales que tenemos? Bueno, esto es más o menos simple. Simple por ahora. Cuando pensamos en metales, ¿sí? Cuando pensamos en metales, estos materiales son típicamente cristalinos, un alto porcentaje, o sea, el 99,9%, varios 9% de los átomos intervinientes en la estructura, en el trozo de metal que estemos analizando, van a estar formando parte de una estructura cristalina, ¿sí? De una buena estructura cristalina. En este caso, esa distribución de puntos está ocupada por un motivo, y el motivo que ocupa cada punto no es ni más ni menos que el átomo que se transformó en ion, ¿sí? Cediendo sus electrones de valencia al enlace metálico. Recuerde que el enlace metálico era aquel que se entregaba sus electrones de valencia a toda la masa de materia que había. En el caso de los cerámicos, acá las estructuras son más complejas porque en general, salvo el diamante, salvo algunas otras estructuras así muy, muy particulares, los cerámicos están constituidos por más de un tipo de átomo, y generalmente intervienen materiales metálicos y no metálicos, por ejemplo el caso de los óxidos, ¿sí? Además, la interacción entre esos átomos diferentes tiene que ver, el tipo de enlace que van a generar entre esos átomos diferentes tiene que ver con la diferencia de electronegatividad que haya entre cada uno de ellos, de modo que en algunos casos puede ser covalente, en otros casos puede ser fundamentalmente iónico, y hay casos en los cuales van a ser parcialmente iónicos, parcialmente covalentes. Entonces, todo eso genera cierta característica particular de la cristalinidad de los cerámicos, que vamos a ver un poquito en detalle. Con respecto a los polímeros en general, los termoplásticos, tienen capacidad de cristalizar, pero a diferencia de los metales, fundamentalmente, y de los cerámicos cristalinos, la cantidad de fase cristalina que podemos llegar a encontrar en un polímero, cuando mucho alcanza el 70% con mucha suerte, ¿sí? Y el 70% de fase cristalina, el resto del material se mantiene en estado amorfo. Ese 70% de fase cristalina solo se da en algunos materiales como el polietileno, el polipropileno. En materiales molecularmente simples. Hay otra serie de factores que influyen en
la capacidad de cristalización de los polímeros, pero en general a los polímeros no los vamos a poder analizar como completamente cristalinos, sino que normalmente nos vamos a manejar con un modelo bifásico, donde consideramos que los cristales, que la parte cristalina es una fase y la parte amorfa es otra fase del material. Dentro de los metales, las estructuras cristalinas son normalmente simples. Acá tenemos, por ejemplo, la estructura FCC y cómo sería un apilamiento de un FCC, ¿sí? Acá tenemos una estructura BCC y cómo sería el apilamiento de una estructura BCC, ¿sí? Y acá tenemos una estructura hexagonal compacta y cómo sería el apilamiento del hexagonal compacto, donde claramente, y aun cuando por ahí les cueste un poquito verlo, este plano que está acá arriba, ¿sí? Este plano que está acá arriba, ¿sí? Está apilado con este plano que está acá abajo, del cual solo se dibujaron 3 de los elementos intervinientes, y está apilado con este plano que está acá abajo del todo, del cual se volvieron a dibujar todos los elementos. Acuérdense que hablábamos de una estructura de secuencia AB, 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 o sea, si nosotros miramos esto, ¿sí? Si estos átomos, si este plano de acá está ocupando los sitios A, y este está ocupando los sitios B, este vuelve a ocupar los sitios A. ¿Sí? ¿Se ve? Y esto lo podemos ver acá también. Entonces, acá en esta estructura, las diferencias que tenemos con las anteriores es que la estructura que estamos analizando tiene fundamentalmente un eje que podríamos analizar como la distancia entre este punto y este punto, ¿sí? Que es la misma que entre este punto y este punto, y que es la misma que entre este punto y este punto, etcétera, ¿no? O sea, nosotros aquí podríamos plantear como 2 ejes así y un tercer eje colineal, como es, combinación lineal de los otros 2 como este, ¿sí? Y indudablemente un eje independiente más, que es el eje que surge de la altura de este paralelepípedo, ¿sí? Bien. Entonces, con todo esto, nosotros tendríamos que ver, para poder hacer nuestros cálculos, cuál es la relación entre R y A en cada caso, ¿sí? Cómo calculamos el número de coordinación en cada caso. Ya lo charlamos, el número de coordinación, ¿sí? ¿Cuál es el factor de empaquetamiento en cada caso? Que algo también dijimos, ¿sí? Ahí están el esquema. O sea, en realidad, si ustedes se acuerdan un poquito de cómo eran las estructuras de Bravais, ¿sí? Acá estamos. Fíjense que la estructura de Bravais que define el sistema hexagonal nada tiene que ver con un hexágono, ¿sí? Pero acá sí es claro que A es igual a B y que C es distinto, que alfa es igual a beta, ¿sí? Pero que gamma es distinto, gamma es el ángulo este que tenemos acá, ¿sí? Entre este eje y este eje, o entre
este eje y este eje, ¿sí? Entonces, cuando vemos esto, ¿sí? Y decimos, bueno, mi sistema hexagonal es esto que tengo acá, ¿sí? Estoy diciendo, bueno, en realidad, si yo analizo un poquito la idea esta, la porción fundamental, de la estructura sería esta que estoy dibujando acá. ¿Sí? Y nosotros, por una cuestión de visualización, ¿se acuerdan que lo decíamos? Representamos a nuestro sistema hexagonal con 3 de estas estructuras fundamentales. Fíjense que, además, como se trata de un hexagonal compacto, estas tienen un átomo en esta posición. O sea, ese átomo, si nosotros lo miramos, está en esta posición, no al medio, sino corrido. Si esta es la línea que cruza, esto está acá. Y a la mitad de la altura. ¿Está? En este caso, si esta es la línea, esto está acá y a la mitad de la altura. ¿Está? ¿Se ve? Entonces ahí vemos bien en qué posición. Lo mismo aquel, ¿no? Aquel está, si esta es la línea, ese está ahí y a la mitad de la altura. ¿Mm? Entonces ahí vemos cómo se genera la estructura hexagonal, porque nosotros si vemos una sola porción y no las 3, de hexagonal no le vemos nada. En cambio así sí. Y además la particularidad de que cuando se indican los índices de los sistemas estos, ya sea índices de Miller o los índices de las direcciones, ¿sí? Se lo hace utilizando A1, A2, A3 como combinación de A1 y A2, y C. O sea que van a tener 4 índices, uno de ellos combinación lineal de los otros 2. Uno de ellos, por ejemplo, este, como combinación lineal de este y de este. ¿Sí? Eso por una cuestión simple. Bien lo podríamos hacer con 3 índices y nada más. Entre las características de los cristales cerámicos, tal cual dijimos, había algunas particularidades. Esas particularidades están dadas en las siguientes cuestiones. Primero hay que distinguir si el cristal es fundamentalmente iónico o fundamentalmente covalente. En el caso de que se trate de cerámicos iónicos, ¿sí? En un cerámico iónico pasa lo mismo que en un material metálico, o sea, cada átomo intenta estar rodeado de la mayor cantidad de vecinos más próximos, pero la característica fundamental en el caso de los iónicos es que si yo tengo un átomo negativo trata de rodearse de átomos positivos, y si yo tengo un átomo positivo trata de rodearse de átomos negativos. Esta situación lleva a que un átomo pueda estar en estas condiciones. Y esto intenta explicar que las situaciones de estabilidad de la estructura inician con una situación como esta, o sea, donde el átomo más pequeño o el ion más pequeño está siendo tocado por los iones más grandes que lo rodean, ¿sí? Hasta situaciones como esta, con una determinada separación entre ellos, ¿sí? Una determinada separación
entre los elementos, entre los átomos más grandes, ¿sí? Pero una situación como esta que vemos acá es una situación inestable. O sea, que si el sistema es tal que el átomo más pequeño no puede estar siendo tocado por los más grandes, cambia su número de coordinación. En efecto, pensemos un poquito. Si miramos este átomo de acá, ¿sí? Este átomo de acá tiene un número de coordinación de 4 en esta imagen que estamos viendo, ¿no? Tiene un número de coordinación de 4. Está siendo tocado por 4. Acá también tiene un número de coordinación de 4. Acá tendría un número de coordinación de 4, pero queda bailando en el espacio que tiene. Entonces, va a pasar a un número de coordinación menor. ¿Sí? Va a pasar a un número de coordinación 3, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la relación de radios iónicos, ¿sí? La relación de radios iónicos, me va a definir a mí un poco el número de coordinación que tiene mi sistema. El número de coordinación que va a tener el sistema. Eso por un lado. Por otro lado, otro factor preponderante es que las estructuras cristalinas tienen que ser eléctricamente neutras. O sea, si yo tomo una celda cristalina que tiene tantos aniones y tantos cationes, la cuenta de balance de carga, positiva y negativa, me tiene que dar 0. ¿Está? Entonces, estos dos factores, relación de radios iónicos y neutralidad eléctrica, terminan definiendo el tipo de estructura cristalina que van a tener los cerámicos iónicos. Desde este punto de vista, entonces, nosotros nos vamos a encontrar con un esquema como este. O sea, si el sistema tiene una relación de radios que va... Si la relación de radios iónicos es de 1, o sea, cosa que en realidad nunca va a existir, ¿sí? El número de vecinos más próximo que puede tener es de 12, ¿sí? Lo que veíamos antes, una celda FCC o hexagonal compacta, por ejemplo. En la medida en que la relación de radios esté dentro de determinados valores, los números de coordinación van a estar dados por este esquema. O sea, acá tenemos un átomo pequeño en un sitio tetraédrico, acá tenemos un átomo pequeño en un sitio octaédrico, y acá tenemos un átomo pequeño en un sitio cúbico. Y acá lo tenemos entre 3 átomos y acá lo tenemos entre 2 átomos. Pero fíjense que en definitiva, ¿sí?, todo esto queda definido por la relación de radios. El otro aspecto es que es más relevante aún, ¿sí? O sea, si un determinado sistema definiría por relación de radios un tipo de número de coordinación, pero ese esquema de número de coordinación hace que la celda no sea eléctricamente neutra, entonces las cosas no se van a definir así y va a pasar algo diferente. ¿Sí? Se van a empaquetar de manera diferente. Pero en general, uno puede decir que la situación es de modo que entre relación de radios iónicos y neutralidad de carga van a quedar definidas las estructuras cristalinas en los cristales cerámicos. Las estructuras cerámicas en general se suelen designar de distinta manera. Hay varias cuestiones que se pueden que se pueden analizar. En general los cerámicos, dijimos, están compuestos por átomos metálicos y átomos no metálicos, ¿sí? Generalmente las letras como A, B, tienden a definir a los átomos metálicos,
y las letras como X, por ejemplo, tienden a definir los no metales. En general suelen ser óxidos, así que normalmente es oxígeno. En este caso, por ejemplo, estamos hablando del cloruro de sodio. Fíjense que acá no está el oxígeno. Y la celda de cloruro de sodio es una celda de tipo AX, o sea, A sodio, X cloro, ¿sí? Fíjense que si prestamos un poco de atención en esto, sería como un par de estructuras BCC imbrincadas entre ellas mismas. Perdón, estructuras FCC imbrincadas entre ellas mismas. O sea, la estructura del cloro genera una celda FCC, ¿sí? Fíjense que ahí tenemos los cloros, los átomos de cloro centrados en cada una de las caras, ¿sí? Ahí tenemos los átomos de cloro centrados en cada una de las caras y el cubo de cloro, veamos nada más que la verde, ¿sí? Y desplazada media distancia reticular en cada uno de los sentidos, vamos a encontrar la celda FCC de sodio. Entonces, acá tenemos un átomo de sodio, acá tenemos otro átomo de sodio, acá tenemos otro átomo de sodio, acá tenemos otro átomo de sodio, y aquí tendríamos el FCC, el centrado en la cara, ¿sí? El próximo centrado en la cara podría estar más o menos a esta altura. ¿Se ve? Acá tenemos cloruro de cesio, y fíjense que ahora el número de coordinación cambió. ¿Sí? Acá estamos el cesio ocupando un sitio cúbico. Acá teníamos el sodio ocupando un sitio octaédrico. ¿Está? Fíjense que acá está en el octaedro. Si miramos este, está ocupando ahí, y bueno, podemos terminar dibujando esto para acá abajo, ¿no? Ahí tienen el octaedro que contiene al átomo de sodio. En cambio acá está ocupando un sitio cúbico. ¿Está? O sea, el número de coordinación acá es de 6, o sea, 4, 5 y 6, y el número de coordinación acá es de 8. ¿Está? ¿Por qué? Porque, y fíjense que la estructura es la misma, o sea, hay una carga positiva y una carga negativa por cada átomo de cesio y de cloro que aparecen. Una carga positiva y una carga negativa por cada átomo de sodio y de cloro que aparecen, pero la diferencia de tamaño que hay acá es mayor que la diferencia de tamaño que hay acá. Por lo tanto, el número de coordinación acá puede ser mayor que el número de coordinación acá. Y eso lo terminan definiendo la diferencia de radios iónicos. ¿Sí? Ahí tenemos sulfuro de zinc, o blenda de zinc, normalmente también conocido como. Y bueno, en este caso estamos hablando de materiales que también tienen la estructura AX, ¿sí? Pero que no son iónicos, son materiales que tienen una estructura de enlaces más covalente. Entonces, lo que nosotros tenemos es, por ejemplo, estos átomos de azufre que generan una estructura cúbica centrada en las caras, ¿sí? Que generan una estructura cúbica centrada en las caras. Bueno,
En una estructura cúbica centrada en las caras nosotros tenemos, vamos a tratar de dibujarlo, un sitio tetraédrico aquí, un sitio tetraédrico acá que no está ocupado, un sitio tetraédrico acá que no está ocupado y un sitio tetraédrico acá que está ocupado. ¿Sí? Y abajo lo mismo pero cruzado. O sea, tenemos cuatro sitios tetraédricos acá a la altura de este plano horizontal que contiene a estos dos átomos de zinc, y cuatro sitios tetraédricos acá a la altura de estos dos, otro plano horizontal a la altura de estos dos átomos de zinc. De esos cuatro sitios están ocupados 2 y 2, y están ocupados de esta manera. Están ocupados de esta manera. Están ocupados en forma cruzada. Claramente, acá estamos en un sistema que tiene enlaces direccionales, ¿sí? El zinc que tiene 1, 2, 3, 4 enlaces y que tratan de estar lo más separados posibles en el espacio, ¿sí? Y entonces la estructura, a pesar de seguir siendo de tipo AX, ¿sí? Lenda y zinc, sulfuro y zinc, azufre y zinc, adopta una forma inclusive más abierta, ¿está? Menos densa. Así que bueno, en este esquema de las estructuras estequiométricas, porque esta también es una estructura estequiométrica, ¿sí? Nos podemos encontrar con situaciones como esta, AMXP, calcio 1, flúor 2, silicio 1, oxígeno 2, ¿sí? Esta es la estructura que veíamos del cuarzo, ¿sí? Y bueno, todo tiene que ver con esto. Fíjense que acá está bien marcado en este calcio flúor una situación parecida a la que veíamos antes, pero cuando nosotros analizamos, acá arriba tenemos una estructura de planos, un plano de átomos como este, y acá abajo tenemos un plano de átomos igual y ubicado exactamente en forma, en la misma posición. Entonces, si nosotros pensáramos nada más que en la estructura de los átomos de flúor, veríamos una estructura cúbica simple, una estructura pura y exclusivamente cúbica simple que estaría determinada por ejemplo, ¿se ve? Ahí tienen el cubito. Bueno, la estructura del fluoruro de calcio implica la presencia de 8 de estos cubitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? 4 arriba, 4 abajo. De esos 8 cubitos, 2 de los de arriba, este de este lado y este de este lado en este caso, y 2 de los de abajo, este de este lado y ese de aquel lado, en este caso, están ocupados por calcio. O sea que nuevamente el calcio está ocupando 4 de los 8 sitios, ¿sí? 2 arriba y 2 abajo, y en forma cruzada. Y eso lo pueden ver y se va a repetir. Acá tienen el titanato de bario. El titanato de bario es un esquema muy interesante porque fíjense que tenemos el bario ocupando una celda cúbica simple, los oxígenos ocupando las caras de esa celda cúbica simple, y un sitio octaédrico central que está ocupado por el titanato, que tiene valencia más 4.
El ion titanato es un poco más grande que el sitio octaédrico que ofrece esta estructura. Por lo tanto, normalmente deforma la estructura de modo que el ion titanato tiende, por ejemplo, a correrse en un sentido y estos cuatro se corren un poquito en el otro sentido. Con lo cual, genera un cristal en el cual los centros de carga no concuerdan con los centros de masa. O sea, un cristal dipolar. Ese cristal dipolar es la base del Magiclick, de los encendedores rápidos y ese tipo de cosas, por ejemplo. O también de los sistemas de palpadores de ultrasonido, ese tipo de situaciones. Esto vamos a charlar un poquito más a fondo cuando veamos propiedades eléctricas. Pero ven cómo las estructuras cristalinas empiezan a generar algunas cuestiones que son interesantes. Y acá tienen, para que vean cristales un poquito más complejos, cristales de superconductores de alta temperatura crítica. Fíjense, plomo, estroncio, y esto era itrio, me parece, cobre y oxígeno. Y ven cómo han encontrado la posición de cada uno de los elementos. Fíjense. Y acá tienen una dirección en la cual pueden acceder para ver y entender un poquito algunas de estas cuestiones. Bien. Hasta aquí vamos a charlar hoy. Hoy lo largamos un ratito antes. Mañana, si podemos, vamos a arrancar con la resolución de una guía de problemas que hay en la PEDCO. Esa guía de problemas es para que ustedes puedan estudiar, eso no es evaluativo. Entonces, agarren esa guía de problemas, agarren problemas similares que aparecen en bibliografía, ¿sí? Son tipo problemas de fin de unidad, los cuales les va a permitir a ustedes, o los va a obligar a ustedes, a ir a la bibliografía. No se queden con mi charla y con lo que ven en las transparencias. Vayan a la bibliografía. Vayan a la bibliografía. Para eso la tienen, para eso se las damos. Porque si no, se van a quedar con un resumen de un mal resumen. Que es lo que pude haber dicho yo acá. Así que mi interés es que ustedes con la resolución de esa guía de problemas puedan y tengan la oportunidad de que les surjan dudas, de que digan, ¿y esto cómo era? ¿Y esto qué pasó? Y tengan que ir a la bibliografía. ¿Está? ¿Preguntas? Bueno, profe, yo tenía una duda respecto a mañana. Supongo que Sí, se va a hacer a las 9, ¿no? Como habíamos mañana quedado. va a ser a las 9. Y Lo que el link, porque ahí en la PEDCO, bueno, hay dos links de Meet y decía como de yo cuando acuerdo a mucho las clases prácticas. después se los paso por cuando mucho después se los paso por el WhatsApp. No sé si todos se alcanzaron si a todos les llegó ¿cómo es? El link para meterse al WhatsApp. Y si no, se los mando directamente por la PEDCO. Si llega a ser el mismo, simplemente les digo es el mismo. Lo único que yo tengo que ver si podemos coordinarlo, porque como esto de que no sabíamos si hoy íbamos a poder dar clase o no íbamos a poder dar clase, no coordinamos si mañana iba a haber teoría o iba a haber práctica. Así que ahí hablo con los muchachos, pero calculo que va a haber práctica. Calculo que va a haber Ok. práctica, así ustedes se pueden a resolver un poco eso y a charlar un poco de eso. ¿Está? Y la guía entonces usted después la suba a PEDCO. La guía está en la PEDCO, sí. Ah, ¿ya está en la PEDCO? Sí, creo que ya la había dejado activa. Ahora me fijo de nuevo.
Ok, bueno, No, profe, no está en Pedco. Hay 4 PDFs, pero PDFs de teoría. Práctica no Ujú. hay. Ahí me fijo, creí que lo había puesto. A ver, vamos a dejar de compartir esto. Vamos a venir acá. Ajá. Bueno, ahí está. Ahora quedó activa. Esa guía de problemas son los problemas que se resolvieron el año pasado, inclusive. No sé si los muchachos le van a plantear algunos más. Son ejercicios tipo para que, ya les digo, no son evaluativos, son para que ustedes consulten dudas, para que ustedes vayan a la bibliografía, ¿sí? Es para trabajar, ¿está? Después vamos a plantear lo que es evaluativo. ¿Algo más? no, profe, buenísimo. ¿Listo? Entonces nos veremos mañana o el martes en todo caso. ¿Mm? Bueno, hasta Listo, luego. profe, hasta mañana. Hasta Gracias. luego, que pasen Hasta bien. luego. Chao, nos vemos. Chao, profe.